Bien, les saludo esperando que todos y todas se encuentren muy bien para presentarles la primera sesión asincrónica de nuestra asignatura de acto jurídico en la modalidad TET. El presente taller tendrá dos partes, estará compuesto en primer término de estas explicaciones que brevemente les dejaré y luego, terminado el video, estarán en condiciones de poder desarrollar un pequeño cuestionario que estará también disponible a través de la plataforma Canvas. Todo ello conforme, por supuesto, a las explicaciones que les dejaré al término de esta sesión asincrónica. Bien, esta sesión asincrónica tendrá como objetivo el tratamiento y la explicación de la situación del consentimiento. Advertíamos en la clase que se trata de una situación relativa a la voluntad, en cuanto la voluntad como tal solamente participa bajo esa denominación en los actos jurídicos unilaterales, como por ejemplo el testamento o el reconocimiento de un hijo. Pero cuando hablamos de convenciones que involucran a dos o más personas, claramente existirán varias voluntades que deben unirse a través de este sentimiento común denominado consentimiento. De ahí que el consentimiento es también un requisito de voluntad, pero corresponde a la voluntad dentro de los actos jurídicos bilaterales, encuadrando o más bien recogiendo la idea de dos o más voluntades que se han unido en la conformación de un acto jurídico de dicho carácter. En este sentido, por lo tanto, como es la voluntad para los unilaterales, el consentimiento para los bilaterales será un requisito fundamental en cuanto es requisito de su existencia. En este sentido, por lo tanto, y tal como señala el artículo 1445, para que una persona se obligue a otro, debe consentir en dicho acto o declaración, consentimiento que además deberá ser sin vicios. El consentimiento se formará a través de un proceso, y este proceso incluye estas dos etapas, una etapa de oferta y una de aceptación. Nótese que este proceso está reglamentado no por el Código Civil, sino reglamentado por el Código de Comercio. Tal cual, de hecho, señala en el mensaje el Código Comercial, se establece que contribuye a completar o a llenar el sensible vacío de la legislación civil. Si bien el Código de Comercio entonces se hará cargo entre los artículos 97 y 108 relativo a este punto en cuanto a a los actos mercantiles, no solamente las explicaciones que otorgan en dicho artículo serán aplicables para tales, es decir, que las reglas que establece el Código de Comercio no solo aplicarán para los actos comerciales, sino también a las convenciones civiles. Si bien pudiera parecer confuso por el principio de especialidad de la ley, ya que se trata de un código de una materia específica, en general se ha aceptado su tratamiento en las materias civiles. De acá entonces emanan estas dos etapas o elementos esenciales de la formación del consentimiento, la oferta y la aceptación. La primera de estas etapas es la que denominamos oferta, en la cual también definía en algunos casos como solicitación o propuesta, se define como un acto jurídico unilateral por el cual una persona propone a otra celebrar una determinada convención. Como es un acto jurídico, requiere entonces de una voluntad manifestada y seria, de un objeto y de una causa. Para formar el consentimiento, para que pueda producir el efecto que pretende como primera etapa de la formación del consentimiento, esta oferta debe ser completa. Es decir,
que se formule en términos tales que baste con el simple conocimiento de la persona a quien se dirige para que esta persona pueda estar en condiciones de aceptarla. Por supuesto, entendemos que esto es particularmente relevante en cuanto a actos jurídicos de carácter consensual, ya que los reales y los solemnes exigen, además del acuerdo, otros requisitos. Así entonces, como esta oferta debe ser completa en cuanto a su formulación, debe incluir todos los elementos esenciales del contrato que se trata. Así, por ejemplo, si se tratara de una oferta sobre una compraventa, deberá precisar la oferta sobre la cosa y también el precio. De hecho, si no tiene estos elementos esenciales, la formulación de la oferta se considera incompleta y en tal caso se entenderá sujeta a una contraoferta. Por ejemplo, señalar que vendo un determinado bien al precio que me puedan ofrecer por él. En ese sentido, por lo tanto, la oferta es incompleta, porque si bien refiere a la cosa que se va a vender, no refiere al precio por el cual se vendería. Estaríamos a la espera entonces que la persona que se interese por el bien haga a su vez una oferta, es decir, una contraoferta, ofreciendo un monto de dinero. Y de ahí entonces que la contraoferta surge precisamente a partir del hecho que la formulación de la oferta haya sido incompleta. La oferta está sujeta a varias clasificaciones, pero que se reducen básicamente a dos criterios. Por una parte, según la forma en la que se realiza, que puede ser expresa o tácita, y en segundo término, hacia la persona a la que se dirige. El primer criterio, de su forma de expresión, se entiende que la oferta será expresa cuando se contiene en una declaración en la que el proponente, el oferente, en términos explícitos y directos, muestra o revela su intención de celebrar una determinada convención. Podrá hacerlo de manera verbal, es decir, por palabras o gestos, y también de forma escrita o gráfica. Por otra parte, se entiende que la oferta es tácita cuando se desprende de un comportamiento que revela, sin lugar a dudas, es decir, inequívocamente, la proposición de celebrar una convención, como por ejemplo una persona que ofrece sus mercancías en la calle, de la cual concluimos necesariamente que las está ofreciendo para la venta. El segundo criterio es según a la persona que se dirige y podrá ser en este caso a persona determinada o no. Es a persona determinada cuando la oferta se dirige a un destinatario ya individualizado. Se trata entonces de una persona cierta que el oferente conoce o con quien desea contratar. Se dirige a una persona específica, por lo tanto. Por otro lado, la que esa persona indeterminada no se dirige obviamente a ninguna persona en particular, sino más bien se dirige al público en general, como por ejemplo un aviso publicado en el diario o, por ejemplo, la propaganda del comercio. En este sentido, el artículo 105 del Código de Comercio, que recordemos es el que ayuda al Código Civil en esta parte, señala que las ofertas indeterminadas contenidas en circulares, catálogos, notas de precios, prospectos o cualquier otra especie de anuncio impreso no son obligatorias para el que las hace. De esto refiere, no significa que la oferta deje de ser, digamos, válida, sino lo que quiere decir es que nadie está obligado a ofrecer un determinado bien. Y nótese que la persona que ofrece no es el que confecciona el aviso, sino más bien la institución o la persona a la que corresponde el bien que se oferta. En este sentido, entonces, pareciera ser
que la diferencia radica no en el hecho de si genera o no obligación, sino más bien en las posibilidades de retracto. ¿Por qué razón? Porque en el caso de las ofertas a personas determinadas, no se podrá dar el derecho de retracto, sino hasta el plazo o bien hasta que la persona, en definitiva, rechace la oferta. En el caso a persona indeterminada, si la oferta no se acepta, claramente puedo sacar ese aviso de circulación y no generaré perjuicios a nadie. Pensemos, por ejemplo, en la situación en que se ofrece un auto a una persona específica, persona que se interesa y entusiasma por adquirirlo, y luego, cuando ya desea comprarlo, la persona decide retractar la oferta que hubiera realizado. Claramente, en ese contexto sí habría un perjuicio. Pero por otra parte, si yo ofreciera mercancías en la calle y pongo un cartel para anunciar su precio, si nadie se interesa por aquel, yo podría retirar ese cartel sin que nadie se viera afecto en este sentido a el retiro de la oferta. Por lo tanto, la diferencia radica en el hecho de si es obligatoria o no y en cuanto, más bien esta obligatoriedad está dada en cuanto a la posibilidad de poder retractarse. ¿Desde dónde pueden hacer la oferta? O más bien, ¿de quién pueden hacer la oferta? Bueno, depende. Lo normal es que sea de cualquiera de las dos partes. Pero si analizamos, ocupando el mismo ejemplo de la compraventa, lo normal es que sea de parte del vendedor. No quiere decir en ningún caso que el comprador no pueda también hacer una oferta, porque pensemos que una persona se interese por un bien ajeno y le consulte si es que acaso lo vende y si accedería, por ejemplo, a venderlo en determinada cantidad de dinero. En ese sentido, si bien nosotros conceptualizamos que son los vendedores los que ofrecen normalmente sus mercancías, la oferta también podría nacer del futuro comprador. Esta misma oferta reconoce una segunda etapa. ¿Cuál es? Que, formulada en los términos planteados, da lugar a la segunda etapa del proceso, que es la aceptación. En este orden, esta aceptación también es un acto jurídico, también de carácter unilateral, pero en este caso es el acto jurídico que proviene de la persona que recibe la oferta. Es el acto por el cual el destinatario de la oferta manifiesta su conformidad con ella. También podrá ser expresa o tácita, pero aquí, y ahí nos remitimos a las explicaciones recién dadas, pero aparecen otros criterios también de clasificación, ya no solo esta idea de ser expresa como una declaración explícita y directa, o bien si se revela la intención a partir, digamos, de ciertos gestos o comportamientos. Aparecen otros criterios, además de la forma en la que se pueda realizar la aceptación. Esos otros criterios son que esta aceptación puede ser pura y simple y condicionada, y también que puede ser total o parcial. Analicemos estos supuestos. El segundo criterio, esto de ser pura y simple o bien condicionada, responde a según si la aceptación es exactamente en los mismos términos que se formuló o no. Se entenderá que es pura y simple cuando se acepta la oferta tal cual fue realizada. Por otra parte, se entiende que es condicionada cuando el destinatario de la oferta introduce modificaciones, es decir, que acepta pero sujeto a ciertas condiciones. En este orden, cabe señalar que solo la aceptación pura y simple logrará la formación del consentimiento, cerrando por lo tanto este proceso que hemos denominado formación del consentimiento. Porque lo que ocurre en el caso de una aceptación condicionada es que lo que tenemos es una contraoferta. Así, por ejemplo, cuando una persona se interesa de nuevo por un vehículo que acepta o le interesa comprar,
pero solicita que, por ejemplo, si el auto puede ser pintado antes, por ejemplo, de la venta. En ese caso, claro, devuelve finalmente al oferente original una nueva propuesta y estará en manos de él aceptar si es que ese auto se accede a venderlo tras, digamos, renovar la pintura. Por lo tanto, en el hecho de aceptar con un pero, ese pero impide la formación del consentimiento y mantiene todavía en incertidumbre si es que la oferta se va a aceptar o no. Se entiende entonces que ha existido una contraoferta. En este mismo sentido, la tercera clase o clasificación es la aceptación total o parcial, en cuanto si es que se acepta íntegramente como está o bien si se acepta solo una parte de la oferta. Para resolver lo que ocurre en este último supuesto, cuando se acepta parcialmente, hay que hacer una distinción. Y esa distinción es según si la oferta es susceptible de división o no. Pensemos en una persona que vende un comedor completo, un juego de comedor, y lo vende con la mesa y las 4 sillas que integra. Claramente, si a esa persona, el aceptante, le solicita solo comprar las sillas, acepta comprar las sillas, pero no la mesa, lo más probable es que esa aceptación sea rechazada. ¿Por qué razón? Porque nuevamente se entiende ser una contraoferta. Cuando no aceptamos o no podemos, por lo tanto, aceptar una parcialidad en los términos de la oferta, entendemos que lo que se produce es una contraoferta. Así entonces, volviendo al ejemplo, solo se entenderá formado el consentimiento en la medida que el oferente original acceda a vender solo las sillas sin la mesa. Si no accede a ello, se entiende que el consentimiento no se formó. No obstante, existen otras ofertas que son por esencia divisibles. Por ejemplo, la venta de fruta en la feria, en la que si bien se ofrece, por ejemplo, el precio por kilo de, pensemos, no sé, manzanas, bien podría yo comprar solo medio kilo y en ese sentido se entiende formado el consentimiento. ¿Por qué razón? Porque no está condicionado a que únicamente pueda comprarse de a kilo, sino que podría ser por más o incluso también por menos. El análisis, por lo tanto, de la parcialidad dependerá si la oferta es o no susceptible de división. Y lo que determina si es susceptible o no de división pueden ser de dos orígenes. Por una parte, la intención del oferente, vuelvo al caso del comedor, le interesa vender el juego de comedor, y por otra parte, podría ser por la propia naturaleza de la situación. Claramente, si yo vendo un auto, no me sirve que la persona me acepte solo comprar sus ruedas. O bien, si vendo un caballo, no me sirve que la persona solo se interese por sus patas. Claramente, la naturaleza del bien que se compra, del auto o del caballo, tampoco permitirían su división. La aceptación, por lo tanto, para que logre efectivamente producir la formación del consentimiento, deberá ser pura y simple, sin condiciones, por tanto, deberá ser oportuna, es decir, que se manifieste dentro del plazo que el oferente indique o a falta de aquel en el plazo que señale la ley, conforme lo indicaremos más adelante. En este sentido, lo que señala la ley, según el Código de Comercio, que recordemos es el que regula esta materia, es que hay que distinguir la forma en que se realizó la oferta. Por una parte, si la oferta fue realizada de forma verbal, esta debe ser aceptada en el acto mismo en que se conoce. Si no media la aceptación en ese momento, se entiende que simplemente no se ha aceptado. Es decir,
Ocupando de nuevo el ejemplo de un vendedor de manzanas, si ofrece las manzanas al público, en ese mismo momento me consulta si quiero llevar o no las manzanas y es ahí donde tengo la chance de poder aceptar. Claramente, si yo voy al día siguiente a buscar al señor y no habría incumplimiento alguno de parte de él en cuanto a la aceptación, la oferta, perdón, fue realizada en términos verbales. Pero por otra parte, si la oferta fue por escrito, la ley indica que la aceptación puede darse en 24 horas siguientes. Es decir, tendrá un día para aceptar y se entenderá en esos casos también como una aceptación oportuna. El tercer requisito es que la aceptación debe darse mientras la oferta se encuentre vigente. Ya no se trata del plazo que tengo para aceptar, sino que se trata de que la aceptación debe realizarse bien no solo en el momento, digamos, en que se plantea, que tiene que ver con la oportunidad, sino más bien antes que la oferta caduque. ¿Y qué quiero decir eso? Que, por ejemplo, la oferta ya deja de estar vigente por plazo, va a dejar de estar vigente por la muerte del ofertante o, por ejemplo, porque haya caído en una situación de incapacidad. Por lo tanto, desde esa perspectiva, se indica que la oferta deja de estar vigente en alguno de estos casos, pero también cuando existe retracto o arrepentimiento de la oferta. Nótese que mientras no se haya aceptado y no se haya aceptado en estos términos, la oferta es susceptible de retracto. Ahora, si ya se hubiera aceptado o bien se hubiere comprometido a esperar una respuesta, claramente la oferta se entiende vigente y no habrá posibilidad de retracto. Dicho de otro modo, para determinar los efectos del retracto, lo que hay que distinguir es finalmente el tipo de oferta que se trate. Si el oferente se ha comprometido a esperar respuesta o bien se ha comprometido a no disponer de la cosa después de cierto periodo de tiempo, queda vetada la posibilidad de poder retractarse. Ahora, no obstante lo anterior, hay situaciones, por supuesto, que harán imposible, básicamente, el sostener la oferta, como por ejemplo el hecho de la muerte. Pero nótese que si la aceptación estuviera pendiente, la oferta, aun cuando hubiera muerto el oferente, sigue estando vigente, esta vez pasando a sus herederos. ¿Cuándo y dónde se formará el consentimiento? En primer término, cuando hablamos o vamos a explicar la situación del momento de formación del consentimiento, es decir, nos hacemos cargo más bien de esta situación de el cuándo. Primero, señalar, bueno, ¿para qué sirve distinguir el cuándo? Sirve para un montón de circunstancias. Por ejemplo, porque a ese momento las partes deben ser capaces. Por ejemplo, porque en ese momento el objeto debe ser lícito. Por ejemplo, porque ese momento fijará las leyes aplicables en cuanto las leyes que se aplicarán en este acto jurídico serán precisamente las que estaban vigentes al momento en que se formó el consentimiento. Además, si hablamos de actos de carácter consensual, entendemos que estos se han perfeccionado. Y por último, y quizá el elemento o la importancia digamos, más alta, está en el hecho de que, aceptado que sea, logramos la formación del consentimiento, por lo tanto, ya el oferente pierde toda posibilidad de poder retractarse. Para determinar este momento,
ya que hemos indicado que es una cuestión muy importante porque fija la capacidad, fijará la licitud del objeto, las leyes aplicables, la perfección del contrato y además cesa o impide un retracto. Existen distintas teorías y estas teorías son todas contradictorias entre sí, sin perjuicio de que son etapas de un proceso, solo que digamos, la doctrina entiende o adhiere a algunas ideas más que a otras. Quiero poner como ejemplo una línea de tren con 4 estaciones distintas. La doctrina en algunos casos entiende que el consentimiento se formará en la primera estación, otros en la segunda, otros en la tercera y otros en la cuarta. Vamos a ver cuál es cuál y cuál es la que recoge nuestra legislación. La primera teoría es la de la declaración, que sería nuestra primera estación. Según esta teoría, el consentimiento se forma a la hora de aceptar, aun cuando el oferente ignore que se ha aceptado. Esta teoría será, como explicábamos en la clase presencial, la que sigue nuestra ley. Es decir, el hecho desde que se acepta la oferta se entiende desde que se hace la declaración de aceptación, entendemos formado el consentimiento. Otros autores, no obstante, consideran que serían las otras teorías, pero la teoría mayoritaria es la de la declaración. Una segunda teoría, denominada de la expedición, dice que el consentimiento se forma en el momento en que se envía la respuesta, aun cuando esta respuesta todavía no se haya recibido. Entendemos que esto está planteado más bien desde una especie de aceptación que se haría por escrito, lo que claramente no coincide con los tiempos actuales y por esa razón es una teoría que se ha desechado. La tercera estación, representada por la teoría de la recepción, indica que se forma el consentimiento cuando la aceptación llega. De hecho, la ley dice que se formaría cuando la carta o el telegrama que contiene la aceptación es recibida, aunque se ignorara de dicha llegada. De nuevo, claramente, al día de hoy, ninguna persona envía ni cartas ni telegramas para informar que ha aceptado una oferta. Por esa razón, esta teoría también es desechada. Y la última es la teoría del conocimiento, que se funda en el hecho que el consentimiento se formaría en el momento en el que el oferente toma conocimiento efectivo de la aceptación. Es decir, que debe tener conocimiento, debe ser informado que su oferta fue aceptada. Se indicaría entonces que recién entonces ambos contratantes ya conocen de la formación del consentimiento y por lo tanto existirá la imposibilidad del retracto. Esta teoría, si bien tiene mayor sentido que las dos anteriores, existe también en derecho, pero no obstante no es la teoría mayoritaria. De hecho, de manera excepcional, ya que sabemos que la teoría de la declaración es la que prima, esta teoría del conocimiento aparece en algunos artículos del Código Civil. Por ejemplo, en el caso del contrato de donación, en el cual se indica que el donante se reserva la facultad de revocar mientras no se ponga en conocimiento la aceptación de dicha donación. Todo ello según el contenido del artículo 1412. Por último, en cuanto a la situación del lugar de formación del consentimiento, es relevante determinarlo. ¿Por qué razón? Porque esto determina la ley que se va a aplicar y cuál será la costumbre de aplicar y cuál será también el tribunal que será competente para resolver del juicio que pudiera suscitarse ante algún problema de ese acto. En este sentido, el lugar es relevante, digamos, por estas razones.
¿Cuál será este lugar? Depende. Si oferente y aceptante residen en distintos lugares, y como se sigue la teoría de la declaración, se dice que el consentimiento se forma en el domicilio del aceptante. Luego, si se trata de una contraoferta o de una aceptación condicional, se dice que el consentimiento se forma en el domicilio del aceptante. Pues bien, con ello concluimos entonces esta primera cápsula relativa a la situación de la formación del consentimiento. Con una duración de aproximadamente 10 minutos entonces, deberán ahora responder el cuestionario que queda disponible para ustedes. Muchos éxitos, chicos. Nos vemos en clases.